Buenas tardes a todos. Soy Paula Lizarza y junto a mi compañero Rubén Rodríguez, que siempre está ahí con la cámara oculto, somos del Grupo TAN de Las Palmas, los organizadores de este evento que presenta el tercer libro de la escritora Melanie Garzón Sousa. Obviamente agradecer al museo por ceder este espacio y a ustedes por asistir. Para más información de este evento o imágenes nos pueden encontrar en YouTube, que vamos a subir el vídeo de la grabación, o las imágenes en Facebook, Grupo Tandem LP. Y ¿qué más decir? Daré paso al vídeo presentación de la saga. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Melanie Garzón Sousa y como bien dijo Paula Lizarza, hoy estoy aquí para presentar, por fin, la tercera entrega de mi saga Dominadores de Almas. Podría comenzar contando cómo decidí empezar a escribir esta saga, pero creo que eso es demasiado pronto aún. Voy a remontarme mucho más atrás y a contar el momento exacto en el que decidí comenzar a escribir. Muchas veces le preguntan, cuando somos niños, qué es lo que queremos ser de mayor. Yo cuando tenía 10 años ya lo tenía clarísimo, quería ser veterinaria. Ahora bien, ¿cómo pasé de esa maravillosa idea de querer cuidar cachorritos y cositas adorables a escribir una saga sobre personas capaces de dominar y doblegar el alma? Pues aunque este suene realmente friki, y es que lo es, yo quise ser veterinaria hasta el momento en el que vi por primera vez la serie Digimon Adventure. Muchos estarán preguntando qué serie es. Pues a grandes rasgos es una serie de un grupo de chavales que viajan a un mundo digital. Para mí eso fue la forma de expandir mi propio mundo. Las cosas que me imaginaba hasta el momento sentí que se me quedaban pequeñas y yo quería realizar algo como eso, algo tan maravilloso como me pareció la serie Digimon en aquel momento. Y por supuesto, lo que me decidí a hacer fue ilustradora. Quería hacer mi propio cómic con esas aventuras tan fascinantes y demás, y por eso me entré en el ciclo superior de ilustración en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, donde me encontré con un pequeño problema. Sí, quería ser ilustradora, era mi máxima pasión. Pero me encontré con una profesora que me dijo que me dedicara a otra cosa, porque yo no servía para dibujar. Conste que la portada es diseño mío, pero en aquel entonces no servía para dibujar.
eso me hundió la moral. Yo pensé, si no valgo para dibujar, que es lo que siempre quise hacer, entonces, ¿qué hago? En aquel instante me pareció algo horrible, lo peor que me podían decir, pero la frase de no hay mal que por bien no venga, nunca había sido tan cierta. Si yo hubiese continuado metiéndome en ciclos, intentando sacar adelante el tema del dibujo, no habría comenzado a escribir. Los dominadores de almas nunca habrían existido. O sea que aquella frase, aquella profesora que tanto daño me hizo, a día de hoy prácticamente tengo que darle las gracias, porque sin sus palabras no solo no habría empezado a escribir, sino que no habría tenido el aliciente suficiente para intentar siempre superarme día tras día. Ahora hablemos un poco de la saga. Dominadores de almas. ¿Qué son exactamente los dominadores de almas? Nos podemos dar cuenta todos los días, viendo las noticias, que parece que cada vez suceden cosas más terribles. Y no es que sean más terribles, es que cada vez nos importa menos. No es que el mundo se vuelva malo, es que no nos importa que estén sucediendo estas cosas malas. Eso es por culpa de los dominadores de almas, bien sea porque ya no existan o porque continúen entre nosotros. En la primera parte, Hades, aquí podemos ver la imagen de la tetralogía al completo, un detalle, es decir, con el nuevo diseño de portada en el que predomina el nombre de la saga y en la parte inferior está el título. En el primer libro, Hades, Ángeles Desvanecedores. En este libro nos encontramos dos bandos. Por un lado tenemos a los Hades, que son ladrones y asesinos con poderes paranormales. Y por el otro está el SIS, que como es lógico, son los policías encargados de detenerlo. Pero ¿qué sucede cuando el SIS va a capturar a los Hades? Que descubre que hay un tercer grupo, mucho peor y más sanguinario, los Bane. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el SIS? ¿Continuar combatiendo contra los Hades o aliarse a ellos, ya que son los únicos capaces de vencer a los Bane? Y es que, ¿merece la pena combatir un mal si es el único capaz de vencer a otro mal aún mayor? Y la cuestión es que tanto Hades como Bane son los descendientes de los dominadores de almas. Aparte, en el primer libro vamos a comentar algunas anécdotas que ya las he mencionado varias veces, pero como veo tantas caras nuevas, los que ya conocen la historia no creo que les importe que comente algunas anécdotas más. El borrador de Hades lo escribí en una semana. He hecho nada irrecomendable. Me dio principio de túnel carpiano y me pasé un mes sin poder tocar el ordenador. Pero mi madre se quedó muy contenta porque el regalo fue para ella. Cuando la escribí fue tan rápido que de hecho Hades fue la cuarta novela que escribí. Y por ello, como era, no sé, algo ligerito, cogí personajes de todas esas sagas para crear esta. ¿Qué sucedió? Que los Hades fueron tan fuertes, la saga tomó tanta fuerza, que todos esos personajes tuve que eliminarlos de las otras novelas, pues donde se quedaron con verdadera importancia fue en la novela de Hades. Yo quería que fuese un libro único. Más o menos, siempre tenía pensado sagas, pero Hades iba a ser un libro único, autoconclusivo. ¿Qué sucedió? Que mi hermana se metió en medio. Cuando ella se leyó aquel borrador, me dijo, mira, hay un detalle con este personaje que si haces esta cosa, pues todo te cuadra perfecto. Recuerdo que en aquel momento, que de hecho era ya casi de madrugada, estas charlas que se tienen sentadas en el sillón mientras se tiene la tele encendida sin saber qué se está viendo, que son donde surgen las mejores conversaciones, por supuesto. Y en aquel instante le dije, no, Hades, un libro autoconclusivo. A la mañana siguiente ya estaba la trilogía completa. Y es que no me pueden dar una idea. De cualquier pequeña idea, mi mente se expande demasiado. De ahí que me decidiera a escribir fantasía. Eso sí, son novelas de fantasía, ya que en mi primera presentación dije que había escrito una novela fantástica. Todo el mundo se rió durante mucho tiempo. O sea que desde entonces he procurado corregirlo. Novela de fantasía.
aunque espero que la gente piense que sea fantástica. Pues sí, ¿por qué fantasía? Porque como bien dije, aquel mundo digital, yo no podía quedarme con este mundo. Yo tenía que expandirme mucho más. La realidad se me quedaba pequeña para abarcar todo lo que tenía en la cabeza y por lo tanto necesitaba volcar en los libros. La novela de Hades es un libro muy rápido. De hecho, la gente se lo suele leer en 1 o 2 días. En su momento, cuando lo empecé a escribir, sí, me gustaba la historia, pero yo creo que en aquel entonces no me di cuenta de las cosas positivas que iba a conseguir con ese libro. No porque a la gente le gustara más o menos, sino porque voy a contar un caso que me pasó hace poco. La novela Hades la mandaron como lectura en un instituto. Pues hace poco, en una presentación, en una firma de libros, se me acercó una mujer y me preguntó si yo era la autora. Cuando le dije que sí, me dio las gracias. Esto me sorprendió muchísimo porque las gracias, hay gente que me felicita o me comenta el libro, pero darme las gracias, y me dijo que era porque yo había conseguido lo que ella no había logrado en su vida, y era que su hija leyera un libro. Se pasó toda la vida desde que la niña era pequeña intentando que le gustase la lectura, pero la niña no empezó a leer hasta que en sus manos cayó Hades. Que de hecho cayó Hades, cayó Bainbreaker y cayó Bane. Cuando me comentan cosas así, realmente no sé qué es lo que más debo sentir. Si felicidad, si orgullo, si satisfacción, porque no solo es algo que se quede en mi satisfacción personal, sino me doy cuenta que estoy consiguiendo alegrar y motivar a las otras personas. Y en aquel entonces, en 2010, cuando empecé a escribir este libro en una semana, que quería que fuese una novela autoconclusiva, que se quedase ahí perdida, me habría llegado a imaginar. Después pasamos a Bainbreaker. Ya con Bainbreaker lo escribí con muchísima más seguridad. ¿Por qué me gusta el libro de Bainbreaker? Porque tiene un final que siempre había deseado escribir. Por supuesto, ahora mismo no puedo comentarlo, porque sé que hay gente que todavía no se ha leído Hades. Bainbreaker tiene mucha más tensión, tiene más picos constantes, y es una carrera contra el reloj, porque se sabe que hay un traidor entre los protagonistas y tienen que descubrir quién es antes de que sea demasiado tarde. Con Bainbreaker sí, también me han llegado comentarios de amenazas mortales por lo que le pasa a uno de los personajes. Pero bueno, por lo menos sé que la gente que se lo lee vive el libro. Eso también es un punto positivo. Bainbreaker, debo decir que sufrí mucho más el tema de la escritura de Bane que Bainbreaker, porque Bainbreaker lo tenía mucho más claro, sabía exactamente lo que quería que pasara, y tenía tanta confianza en ese libro que sabía que si a la gente le había gustado Hades, Bainbreaker también le gustaría. Con Bane fui más con pie de plomo. Originariamente, decir que Bane iba a ser un libro único, que por designio del destino al final se convirtió en 2. Y claro, precisamente por eso me daba miedo. O sea, ¿qué iba a pensar la gente que se leyera el libro de una novela que realmente estaba dividida? Este temor se lo comenté a mi correctora beta, ¿no? Que se llama Eva, y es la que siempre me ha corregido el tema de los libros, al igual que mi hermana. Pues cuando se lo dije, ella me miró y me dijo: Mel, en este libro pasan muchas más cosas que en Hades. ¿Por qué te estás preocupando? O sea, eres tú misma la que cada vez te estás poniendo una meta más alta y no te das cuenta de lo bien que está el libro. Debo decir que de momento una persona es la que me ha dicho que le gusta más Bainbreaker que Bane, y que de resto ha sido muy positiva la recepción que ha tenido Bane. Si Hades es un libro que transcurre muy rápido, temas de acción, Bainbreaker es más el misterio. ¿Qué es lo que va sucediendo en Bane?
en Bane, aunque también tiene bastante acción, trabajo bastante el lado psicológico de los personajes. Ya lo descubrirán mientras lo vayan leyendo. Y por supuesto, también voy dando cada vez más pistas de los dominadores de almas. Ustedes imagínense lo que debe ser uno de esos seres con 10.000 años de existencia. ¿Cuántas cosas habrán visto? ¿Y qué es lo que habrá llevado al dominador de almas? No a crear a los Bane. Los Bane. Los Bane son seres que, bueno, vamos a contar un poquito más de la saga, aunque esto es de la novela de Hades. Cuando una persona asesina a otra, un trozo de su alma se va con esa vida robada. En ese momento es cuando el Bane aprovecha para adentrarse en esa persona. ¿Y qué sucede? Que cuando se encuentra con un Hades, se vuelve loco, se transforma en una bestia y su única finalidad es destruirlo. ¿Por qué alguien que se supone que tiene que sanar almas ha terminado creando algo así? Me gustaría decir que para eso tienen que leerse el libro de Bane, pero esta ha sido una trampa, ya que para eso tendrán que leerse el libro de Marcado. Bane, aun siendo un libro cortado, tiene un final. O sea, tuve la gran suerte de que al ser un libro originariamente de 800 páginas, tenía una batalla central. O sea que para todos aquellos que se lo lean, que no se asusten, que no se va a quedar exactamente a mitad de un diálogo, porque sí, es un libro medianamente con principio y final. Es un libro que desde el primer momento hasta el último los va a continuar manteniendo en tensión y les hará preguntarse qué es lo que está pasando por la cabeza de Noah. Ahora vamos a continuar. Bueno, aquí vemos también, por último decir, la portada de Marcados, que es el borrador. ¿Y qué sucederá en Marcados? Marcados sí que va a ser un libro frenético, desde el primer instante hasta el último. Solamente decir que comenzará en el año 1387 en México de Teciutlán. Pasa el siguiente. Como siempre suelo hacer, voy a hacer breves comentarios sobre los personajes. En Hades hice un grupo, en Bane Breaker otro, pues aquí tocan otros 6. El personaje de Alex. Oso. Habloso. Yo creo que tengo dos personajes que han sido los que más me han sorprendido. Y uno es Alex. Alex, ese miembro un poco torpe del SIS que terminó convirtiéndose en jefe del SIS. Cuando empecé a escribir sobre él me pareció un personaje bastante secundario. ¿Ya? Es que no sé si es el micro, pero bueno. Que lo rosé, perdón. Es tu culpa. Cuando comencé a escribir sobre Alex, para mí iba a ser un personaje secundario. Pero poco a poco fue tomando su propia personalidad hasta, como dije en la charla anterior, convertirse en uno de los personajes preferidos de todas las Fujoshi. El que se lea los libros sabrá por qué. Pero bueno, lo que me sorprende ha sido su evolución. De cómo empezó, que parecía un don nadie, a cómo intentó abrirse paso, no solo en su propio mundo, sino un humano normal abriéndose paso entre personas con poderes paranormales. Un adorador de Batman, intentando convertirse él también en un superhéroe. Aunque no lo tengo aquí, voy a comentar sobre el otro personaje que me sorprendió, que es Suki, la tía de San. ¿Por qué me sorprendió? Porque ese sin duda sí que fue un personaje de relleno, o sea, no era un personaje secundario, era relleno. ¿Y qué pasó? Que sin Suki no se habrían podido resolver cosas en Bane Breaker, ni en Bane, ni en Marcados. O sea que aquel personaje de relleno, que originariamente ni siquiera era japonesa,
ahora se volvió fundamental en la saga. Y es que, como dijo una vez la autora Natsuki Takaya, autora de la saga Fruit Basket, que yo recuerdo cuando leí este comentario suyo en su momento, pensé que se le iba un poquillo la pinza y después me di cuenta que era una gran verdad. Y es que dijo que ella no escribía sobre los personajes, sino que los personajes le iban dictando lo que tenía que suceder con ellos. Y es verdad. Esto asombrosamente es una gran verdad. Los personajes son los que te dicen cómo tienen que actuar, los que te avisan, yo no haría esto, yo no actuaría de este modo. Y es asombroso. Pero esos seres inanimados que salen de la cabeza de uno, realmente terminan cobrando vida propia. Al siguiente. Y aquí tenemos a Takeru-san. Este pobre es un poquito extremista. O a la gente le gusta mucho o no le gusta nada. ¿Por qué? Porque hay por ahí una sutil historia de amor y a la gente le gusta la protagonista con este o la protagonista con otro. No se ponen de acuerdo. Yo siento advertirte desde ya que al final no le gustará a todo el mundo, porque yo no pienso terminar la saga con un triángulo completo. San, a decir verdad, tanto en Hades, sobre todo en Bainbreaker, pasó bastante desapercibido. Pero yo le doy mi palabra que en Bain ese hecho se redime totalmente. Todo lo que no pasó en él con Hades y lo que no pasó en él en Bainbreaker, lo vamos a ver en Bain. Y es que ver a San peleando es algo que la verdad da gusto escribir y espero que les guste leer. Cuando escribí sobre San, detalles sobre los personajes, tenía otro nombre y de hecho era un japonés mestizo. Era mitad español, mitad japonés. Pero ¿qué pasaba? Que este fue uno de esos personajes que había sacado de otra de mis novelas. Pues al final me decanté que el otro sería el mestizo y este sería el japonés. Pues al final en la saga donde tenía aquel personaje ya no aparece. Con lo cual se quedó exclusivamente San como personaje japonés de mis historias. Va a ser el siguiente. Gaviota. Charlatán hasta más no poder y con la capacidad de correr por el cielo, que no volar. Son dos hechos diferentes y en Bain se sabrá por qué esta especificación es tan importante. Gaviota es un personaje que me gusta mucho, pero me gusta mucho escribir sobre ella y sobre todo escribir sus diálogos, porque son rápidos, son desenfadados y puedo soltar cualquier tontería que sin duda en boca de Gaviota pega estupendamente. Este es uno de los personajes que desde mi punto de vista más evoluciona. Ya de Hades a Bainbreaker se puede ver una clara evolución, de Bainbreaker a Bain mucho mayor, y es que no quedará ahí. Enmarcados continuará evolucionando mucho más. Y esa niña bocazas y pesada que era en Hades terminará convirtiéndose en un personaje mucho más fuerte, tanto física como mentalmente. Pasamos al siguiente. Aquí vemos a Rina, la joven hindú, capaz de crear luz o sumergirte en la oscuridad. Este, de los que tengo aquí, es el único personaje que no es un Hades, sino es un Bainbreaker. ¿Quiénes son los Bainbreaker que dan título al segundo libro? Pues son una organización muy parecida a los Hades, pero que están liderados por una dominadora de almas, una altiva dominadora de almas. Rina, sinceramente, en Bainbreaker también pasa un poco desapercibida, pero siempre está ahí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque pase desapercibida, está ahí. E irá demostrando su presencia y poder según vayan avanzando las páginas. Ahora, por supuesto, Noah, el padre creador de todos los Bain. El segundo personaje que más da que hablar cuando se termina este tercer libro.
Como comenté antes, imagínense todas las cosas que ha tenido que ver este hombre teniendo 10.000 años. Las guerras que ha visto, los accidentes naturales, todo ese tipo de sucesos que se quedan grabados en él y que me hacen muy difícil imaginarme cómo tiene que ser un hombre con tanta edad. Porque claro, a mis 27 años puedo contar desde mi experiencia, pero con 10.000 años, con 10.000 años. Yo creo que la palabra que mejor define al personaje de Noah es desconcertante. Cuando todo el mundo se empieza el libro de Bane, espera encontrarse al terrible creador de Bane. Y sin embargo, cuando se lo terminan, me mandan mensajes y me dicen, oye, mira, pues, Noah me cae simpático. No me lo explico, es el malo, ¿por qué me cae simpático? Y es que alguien con la virtud de conseguir que todo aquel que le conozca le ame, no puede quedarse solo en las páginas del libro, sino se sale de ellas y consigue que todo el mundo le ame. Con esto pasamos al último de los personajes que voy a presentar. Ya se escuchan los murmullos y todo. Este es el personaje que más da que hablar. No porque sea listo, no porque sea fuerte. ¿Por qué da que hablar? Porque las cosas más bonitas que me han dicho de él es, hey, este tío tiene que ir estreñido, es imposible tener tanta mala leche junta. Es un poquito pedante, un poquito homófobo, un poquito repelente. Bueno, es un pack digno de una persona que mejor no conocerla. Tiene 2 seguidores, 2. Al resto del mundo le cae mal. Pero bueno, son 2. Conseguí crear a un personaje digno de que la gente lo odie. A mí me cae medianamente bien. Y yo creo, bueno, podría contar más cosas de Jason, pero esas sí que serían spoilers. Y por ello deberían leerse el libro de Bane para conocerlo mejor. Porque si un personaje simpático llama la atención, un personaje con esta fama tiene que llamarlo muchísimo más. Y ya con esto, gracias por venir, pero antes me gustaría hacer una sesión de preguntas. Si cualquiera tiene una cuestión que hacer, que hable ahora o calle para siempre. Que dejas todo muy claro. Habla muy bien. Ya veo. Quedó todo clarísimo. Venga. Ya que tuviste que dividir el libro, ¿has tenido que cambiar muchas cosas en marcado? Curiosamente, así como en Bane, no tuve que cambiar el final, porque donde lo corté prácticamente podía considerarse un final, Marcados sí que tuve que cambiarlo, porque era un libro que empezaba a mitad. Por eso ese hecho del año en el que comienza el libro, que comienza con la muerte de uno de los dominadores de almas originales. Y sí, tuve que trabajármelo mucho, porque claro, una cosa es como yo planteo el libro, o sea, los libros de la saga, de uno a otro, a este que me llegó por sorpresa. Entonces, al pasar tanto tiempo de uno a otro, hice más o menos lo que los anteriores. Dar pie en el primer capítulo, a modo de recordatorio, todo el hecho y todos los sucesos que pasaron en Bane. ¿Alguna pregunta más? ¿Los colores de los libros es a voleo o por algo en especial que se pueda entender en la lectura? Sí, de hecho, fueron escogidos cuidadosamente, cada color. Hasta el 4.º libro, que llegó un poco por sorpresa, que sea de color gris, tiene su sentido. Y tiene un buen sentido, aunque me costó un poquito llegar a él, pero estoy muy conforme ahora con la aparición de ese 4.º libro. Y los 3 primeros, sin duda, según se vayan leyendo la saga, sobre todo una vez lleguen a Bane, comprenderán por qué cada uno tiene ese color específico. ¿Alguna cuestión más? ¿Tienes pensado sacar un spin-off? ¿Algún personaje que quieras profundizar, que se te haya quedado
flojo en su caracterización o en su... Pues realmente sí. De hecho, podría considerar que tengo dos. Por un lado está el personaje de Thomas, que tiene 150 años. Entonces lo que puedo contar de él en 4 libros se queda corto. Y de hecho, más que el libro, curiosamente, me gustaría sacarlo en cómic. Yo siempre cuando me planteo cualquier historia, la propia historia es la que más o menos me dice en plan, yo pego como novela ilustrada, yo pego como novela, y la historia de Thomas, sin duda, con lo visual que es, sería digna de ser un cómic. Y por el otro lado, si con Thomas, que tiene 150 años, me gustaría contar más su historia, porque tengo mucho que contar, de los dominadores de almas, sobre todo de aquellos primigenios que tienen 10.000 años, ahí sí que tengo mucho que contar. Y por lo tanto, algún día me gustaría escribir su historia. ¿Se salvó? ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, con esto, antes de terminar, me gustaría darle las gracias a todos por venir, al Museo Poeta Domingo Rivero por haberme cedido la sala para hacer esta presentación, al Grupo Tandem Las Palmas, en especial a Rubén, que sin él sí que no hubiese conseguido esta presentación, ya que fue el que más se movió, y a José Talavera, ya que sin él no habríamos tenido el proyector para ver los vídeos y las imágenes. Bueno, y no olvidarme de Hemisferio Creativo, que fue el que realizó el primer vídeo que vimos, y a Sandro Doreste, que fue el que montó el vídeo que vamos a ver a continuación. Y sin más dilación, les dejo con el book trailer de Dominadores de Almas, tercera parte. Comenzasteis con el alma herida. El cable. ¿Lo pasaste otra vez? Hola, es que se apagó del todo. No funciona el micro. ¿Y el audio? No funciona. Se desconectó el sonido del todo. Bueno, sin más dilación no, en un par de minutitos, pero... ¿Ahora? A ver, prueba. Ahora. Comenzasteis con el alma herida. Vosotros que fuisteis perseguidos, decepcionados, castigados por crímenes que no os pertenecían. Vosotros que estuvisteis aislados, acorralados, que luchasteis por vuestra vida. Juntos os alzasteis. Y aún encontrando aliados, pasasteis las pruebas más duras. Os confundieron. Os traicionaron. Y a pesar de todo, os levantasteis. Ahora creéis saber lo que va a ocurrir. Pero no. Lo peor aún está por llegar.
Pues muchas gracias. Si alguien tiene el libro o quisiera comprarlo, al final de la sala estaré firmando, ¿vale? Muchísimas gracias de nuevo a todos por venir y nos vemos en noviembre con Marcados.